Vamos a empezar el pleno. El primer punto, aprobación si procede las actas de los plenos ordinarios fechas 1 de diciembre y 9, 21 y 27 de diciembre. A ver, la del 1 de diciembre, ¿algún comentario? Tenemos una ratificación. La ratificación del acta, donde pone los alcaldes en la página número 23 del acta, donde dice: los alcaldes nos comprometemos a poner fin a la epidemia de SIDA en las ciudades para el año 2030, debe decir: los alcaldes nos comprometemos a instar a las administraciones con competencia en la materia, Estado y comunidades autónomas a hacer el esfuerzo necesario para poner fin a la epidemia del SIDA en las ciudades para el año 2030. ¿De acuerdo? Bien. ¿Algún otro comentario al acta? Bien, se aprueba con unanimidad. La del día 9 de diciembre. Se aprueba. La del 21. Se aprueba. Y la del 27. Se aprueba. Bien, pasamos al segundo punto. Propuesta de adhesión al acuerdo marco de colaboración entre el Servicio Canario de Empleo, la Federación Canaria de Municipios para la ejecución de proyectos de promoción del desarrollo de la actividad económica de los municipios canarios para el empleo 2017-2020, RODAE. Por 2 votos a favor del Grupo Municipal Coalición Canaria PNC y 5 votos a favor de los grupos municipales Socialista, Popular, Si Se Puede y Mixto, adoptó la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobar en todos sus términos la propuesta formulada por la concejala delegada de Desarrollo Local que figura escrita precedentemente, y en consecuencia el Ayuntamiento de Tacoronte se adhiere al acuerdo marco de colaboración entre el Servicio Canario de Empleo y la Federación Canaria de Municipios para la ejecución de proyectos de promoción del desarrollo de la actividad económica en los municipios canarios para el periodo 2017-2020, RODAE, ascendiendo la aportación municipal a 10.548,50 euros. Segundo, que se realicen todos los trámites oportunos para la presentación de la correspondiente solicitud de subvención. Para aquellos concejales que no estuvieron en las comisiones, decirles que este es el mismo acuerdo marco de todos los años, que lleva bastantes años celebrándose, entre el Servicio Canario de Empleo y la FECAN, y lo que hacen los ayuntamientos que lo quieran, que así lo aprueben, es adherirse a ese acuerdo. Exactamente igual que las cosas. Grupo Mixto. Sí, por parte del Grupo Mixto, como no podía ser de otra manera, vamos a votar a favor de esta propuesta de convenio, porque efectivamente entendemos necesaria la actividad de la Agente de Desarrollo Local en la Agencia de Desarrollo Local Municipal. No queremos dejar pasar la oportunidad para recordar que la Agencia de Desarrollo Local Municipal de Tacoronte realizaba una labor bastante importante en la que se ayudaba y se asistía a la creación de empresas, a generar sinergias económicas que eran positivas para Tacoronte y para la comarca. La Agencia de Desarrollo Local de Tacoronte fue señera y en su momento incluso un proyecto piloto innovador que hizo que se montaran agencias de desarrollo local en otros municipios conforme al modelo que Tacoronte establecía. En la actualidad nos encontramos una agencia de desarrollo local absolutamente desordenada, en la que la dirección brilla por su ausencia y en la que, bueno, ahora van a aparecer más manos para trabajar, en este caso una persona durante 10 meses, pero creemos que hay que hacer un apoyo efectivo por esta iniciativa que en su momento se planteó y que ha generado no solo sinergias económicas, muchos proyectos empresariales públicos y privados, sino que además participó en su momento en la generación de un montón de proyectos de talleres de empleo y de escuelas taller que han hecho que muchas personas se formen y que encontraran trabajo. Ese tipo de proyectos se han ido dejando en manos de otros departamentos, o en algún momento se han ido sacando como convenientemente entendían en estos últimos mandatos, pero no parece que vayan en una línea clara. La manera de intentar vertebrar o estructurar un proyecto de agencia de desarrollo local es que tenga un objetivo. Y a nosotros nos parece que la agencia de desarrollo local actualmente no tiene un objetivo en Tacoronte, o al menos no se le nota. Nos parece que la actividad económica, al menos la interna, la del municipio, haya crecido en momento alguno, o al menos que lo haya hecho de la mano de la agencia de desarrollo local. En ese sentido, si bien vamos a votar a favor de este convenio, creemos que se tiene que apostar por hacer un esfuerzo mayor en este área
Y además, con respecto a los agentes de desarrollo local, intentar dotarles de actividad real, no solo de otro tipo de actividades que a veces son conexas a la actividad económica, como puede ser realizar apoyo en comercio o realizar actividades menores, y hurtarles labores muy importantes que tienen a la hora de lo que efectivamente está relatando, de la creación de empresas, sinergia, búsqueda de subvenciones para que este municipio se beneficie de las mismas, y que son muchas de las actividades que tienen encomendadas dentro de su competencia los agentes de desarrollo local. Vamos a votar a favor, pero sí queremos dejar esa advertencia porque creemos que en ese aspecto las cosas se pueden hacer mejor. Muchas gracias. Sí se puede. Bueno, nosotros desde sí podemos apoyar la propuesta, principalmente porque desde hace tiempo ya vemos una necesidad a la falta de técnico hace que esa área esté sin poder moverse, ¿no? Es complicado llevar cualquier proyecto a nivel local si no hay una persona que respalde y que trabaje para dinamizar. Por lo tanto, nosotros vamos a votar a favor. Gracias. Buenas tardes. Nosotros vamos a votar a la adhesión del acuerdo marco de colaboración, pero sí quería hacer mención que el área de desarrollo local, y creo recordar desde el 2009-2010, en la etapa en la que también estaba gobernando Coalición Canaria, empezó a flaquear y el técnico que estaba en ese momento fue despedido por este ayuntamiento, hay que recordarlo. Yo me alegro que se adhieran a este acuerdo marco y que podamos realmente hacer algo en esta área. Muchas gracias, Partido Socialista. Sí, buenas tardes. La subvención que viene al Pleno en este punto del orden del día tiene por objeto la contratación de una EDL. Atendiendo a la definición que hace la orden de 15 de julio de 1999 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en su artículo 7.1, una EDL son trabajadores de las corporaciones locales o entidades dependientes o vinculadas a una administración local que tienen por misión principal colaborar en la promoción e implantación de las políticas activas de empleo relacionadas con la creación de actividad empresarial, desarrollándose dicha colaboración en el marco de actuación conjunta y acordada de la actividad contratante y el Instituto Nacional de Empleo. Recientemente, en un comunicado desde este ayuntamiento y en palabras de su alcalde, donde se alegraba de los datos que arrojaban las inscripciones como demandantes de empleo en el año 2016, que reflejan un descenso alcanzando los niveles del 2009. En nuestra opinión, el que haya menos inscritos como demandantes de empleo no es directamente proporcional a la creación de empleo ni de actividad económica. Puede obedecer a otros indicadores, como que hayan habido personas en este municipio que se hayan tenido que ir por falta de oportunidades. Respecto a la afirmación que hacen, a la apuesta por la dinamización de la economía local y de la creación de empleo, asunto este que en más de una ocasión ha sido objeto de debate en este pleno por este grupo político, hay que reseñar que la subvención para la contratación de esta figura en el año 2016 tuvo que ser devuelta si la información no ha sido, o por lo menos la que se nos ha facilitado, por lo que contradice claramente las manifestaciones hechas en prensa y deja en evidencia la ineficacia en las políticas de empleo en el actual grupo de gobierno. Deben dar explicaciones del por qué se perdió la contratación de esa figura para el ayuntamiento y el servicio de los ciudadanos, sin aludir a responsabilidades de terceros que suelen cargar con las personas. Y a pesar de todo ello, sí estamos satisfechos de que este tipo de líneas de colaboración entre administraciones faciliten la contratación de esta persona y por lo cual votaremos a favor de ella. Muchas gracias. Antes de pasar a la votación y para cerrar el debate, sí quisiera decir algunas cuestiones al portavoz del grupo mixto, que cuando llegué por primera vez aquí al ayuntamiento, una de las situaciones que me encontré es que este era uno de un grupo de ayuntamientos que no tenían plazas de AEDL, agente de desarrollo local, al contrario que otros muchos municipios que sí la tienen con plazas en su plantilla orgánica, y que por tanto nosotros lo único que nos pudimos encontrar fue la posibilidad de participar en estas convocatorias que hace el Servicio Canario de Empleo. Yo no sabía el dato que acaba de decir doña Teresa, de que se echó en el 2010 a la persona que estaba en plantilla.
O sea que lo que me sorprende es que quien pertenecía al grupo de gobierno en aquel momento, que tenía posibilidad de tener las personas en plantilla, porque además no había las limitaciones del capítulo 1, que sí que hay ahora desde que el Estado ha puesto restricciones para el crecimiento de las plantillas. Nosotros no podemos crear plantillas nuevas, lo que sí se podía hacer en aquel momento. O sea que en aquel momento es cuando se pudo haber creado los puestos para tenerlos fijos en el ayuntamiento, que lo que sí estamos de acuerdo es que son absolutamente necesarios, y lo único que hemos podido hacer es participar en todas las convocatorias que año tras año hace afortunadamente el Servicio Canario de Empleo. En cuanto al portavoz del Partido Socialista, decirles que la información que hemos sacado del descenso en las listas de paro son informaciones que hace público el Ministerio de Trabajo, y que afortunadamente es aproximadamente la misma que en el resto de municipios de la isla, con lo que si se han ido de unos municipios a otros deben haber desaparecido población de la isla, porque a todos más o menos estamos en la misma situación. La prueba está que el día antes de sacar la nota nosotros la sacó el puerto de la Cruz, esta mañana la he visto de La Laguna y del resto de municipios, porque más o menos en todos está siendo lo mismo. Yo pues siento que le duela al Partido Socialista que en el municipio haya menos parados. No se han ido a ningún otro lado porque el padrón está ahí, y el padrón no dice que se haya ido nadie a otro sitio, y lo único que ocurre es que de verdad hay bastantes menos parados, ya digo, ya estamos afortunadamente, aunque les duela a algunos, ya estamos afortunadamente en los niveles que estábamos en el año 2009, que no significa que estemos bien. Yo siempre digo que con que haya un solo parado en el municipio hay muchos parados, pero sí es cierto que hemos disminuido de forma importante, ya digo, hasta el punto de que estamos en los niveles de noviembre del 2009. En cuanto a la devolución de la del año pasado, fue porque el convenio entre el Servicio Canario de Empleo, y lo hemos explicado aquí, y me sorprende que hay cosas de las que no nos acordemos interesadamente, se ha explicado aquí en varias ocasiones, además, que el Servicio Canario de Empleo, el convenio entre el Servicio Canario de Empleo y la FECAN establecía una forma de acceso a esas plazas que aquí se hizo, se tenía incluso las personas seleccionadas, pero el interventor reparó el acuerdo por entender que no se ajustaba a la forma de acceso que tiene que seguir cualquier ciudadano español a la administración pública. Y este año lo que hemos hecho es cumplir con la norma que nos ha dicho el interventor e iniciar ya el procedimiento para tener una lista de reserva de acuerdo con los criterios establecidos por la intervención del ayuntamiento. O sea que ese es el motivo, no por dejadez de este grupo de gobierno. ¿De acuerdo? Bien, ¿votos a favor? Unanimidad. Gracias. Tercero, convenio de asistencia procesal entre el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de Tacorón. A ver, la Comisión Informativa de Infraestructura y Relaciones Institucionales, por 2 votos a favor del Grupo Municipal Coalición Canaria y PNC, y 5 votos a favor. No, será abstenciones. Sí, por favor. Y antes también. ¿Sí? Sí, vale. Sí. Abstención de los grupos municipales Socialista, Popular, y Se Puede y Mixto, adoptó la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobar en todos sus términos la propuesta formulada por la alcaldía que figura transcrita precedentemente, y en consecuencia suscribir el convenio de colaboración entre esta administración y el Cabildo Insular, cuyo objeto reside en establecer las bases de colaboración entre ambas corporaciones para la existencia integrada por parte del Cabildo Insular de Tenerife al Ayuntamiento. Segundo, facultar al alcalde para la firma del mismo y demás trámites que sean precisos para el desarrollo del mismo. Tercero, notificar el presente acuerdo al Cabildo Insular de Santa Cruz de Tenerife para su conocimiento y efectos. Gracias. Sí. Nosotros, tras un debate, hemos decidido que vamos a aprobar la suscripción de este reglamento, porque efectivamente entendemos que es interesante que esta defensa jurídica del Cabildo, que se presta de forma gratuita, beneficie al Ayuntamiento de Tacoronte. Entendemos además que es un servicio del cual hacen uso otros muchos municipios, sobre todo para las causas que están relacionadas con el ámbito contencioso y muchas otras del ámbito de lo laboral,
que puede generar a lo mejor la intervención de un agente independiente o aséptico que no está o no ha personalizado excesivamente la causa, que es una cosa que suele ocurrir cuando los ayuntamientos, los consistorios tienen contenciosos o tienen pleitos. Se nos sigue, bueno, en la parte positiva también entendemos que este convenio ayudará a que no se acuda a la contratación discrecional de cierto tipo de letrados o de letradas cuando convenientemente, según la causa, convenga acudir a unos u otros. Evidentemente evita la contratación de amiguetes y eso a nosotros nos da cierto grado de tranquilidad porque la contratación la realiza el Cabildo a través de defensa jurídica. Sí que es verdad que lo planteó nuestro representante en la comisión, Cristian Benítez, y lo vuelvo a plantear yo hoy. Entendemos que de este convenio, del articulado del reglamento, se nos aplica la excepción de que, a pesar de tener capacidad económica para contratar letrados, no disponemos de una asesoría jurídica propia. Y digo que entendemos que es esa la excepción que se nos aplica, porque si no creo recordar mal, la plaza que ocupaba el lamentablemente fallecido Aníbal Lara, antiguo interventor en este ayuntamiento, era de letrado consistorial, por lo que la plaza sí que efectivamente existe en la plantilla, solo que no se encuentra cubierta. Entiendo que ese sería el planteamiento, e incluso se podría llegar a hacer otro planteamiento, teniendo en cuenta que tenemos un grupo de juristas bastante importante dentro de la plantilla del ayuntamiento. Se podría plantear un concurso de traslados para que esa plaza fuera cubierta por algunos de los juristas que ya existen, que podrían llegar a estar interesados en ser letrados consistoriales del Ayuntamiento de Tacoronte, garantizando la defensa jurídica. En todo caso, al margen de estas consideraciones, creemos positiva la aprobación del reglamento, sobre todo por eso, porque garantiza la asepsia y el no estar contratando despachos lejanos de otras islas, incluso en algunos casos cuando convenientemente interesaba conforme a la causa pendiente. Nada más. Muchas gracias. Si se puede. Bueno, si se puede, vamos a aprobar esta propuesta respecto, porque nos parece que nos facilita el servicio, facilita al ciudadano y agiliza, ¿no? También por otro lado nos preocupa porque hemos podido leer un comunicado de prensa de comisiones obreras respecto a la forma de autorizar, lo que ha sido bastante arbitraria, incluso en detrimento del servicio público. No nos gustaría que esto pasara en este ayuntamiento y que, por lo tanto, sí se pueda votar a favor. Muchas gracias, Partido Popular. Nosotros vamos a apoyar la aprobación inicial del proyecto de reglamento, porque además así lo recoge la ley de Cabildos, la 8/2015 del 1 de abril, y además consideramos que adherimos a la aprobación inicial y luego adherimos a este convenio, a esta asistencia que nos da gratuitamente de asesoramiento jurídico y técnico al Cabildo, no solamente viene a agilizar la gestión del ayuntamiento en tantos reglamentos que pedimos que se aprueben por parte de la oposición y por parte del grupo de gobierno, sino que además nos ahorramos dinero porque así evitamos contrataciones externas como las hemos venido haciendo todos los que hemos estado aquí. Por tanto, vamos a votar a favor. Partido Socialista. Sí, igualmente también vamos a votar a favor. Nos parece positivo para el ayuntamiento contar con un tipo de servicios que derive cuando sea necesario a instancias del alcalde, supongo que tiene que requerirlo, y sobre todo también porque ahorrará gastos a la hora de hacerle frente a los diferentes edificios que tenga el ayuntamiento. Muchas gracias. Antes de pasar a votación, no puedo dejar de contestar al comentario. No puedo dejar de contestar al comentario del portavoz del Grupo Mixto en lo de la contratación de amiguetes. En este caso, desde que estoy aquí, jamás se ha contratado a ningún amiguete. La cosa, no tengo muchos amigos abogados y de ellos ninguno ha sido contratado por este ayuntamiento. Lo que sí les tengo que decir es que cuando llegué había 2 abogados contratados prácticamente fijos. Uno de ellos los despedimos prácticamente a los 15 días de estar aquí y el otro resolvió los casos que le quedaban. Eso fue lo que me encontré de la época en la que estaba. Bien, pasamos a... ¿Quiere usted decir que el concejal portavoz de Coalición Canaria no es amigo suyo? ¿Cómo? O sea, yo no he querido afirmar, en ningún momento he afirmado, ni he dicho que se estuvieran contratando amiguetes. He dicho que esto evita la contratación de amiguetes. Sí. Usted realiza una afirmación, que nunca ha contratado a un amigo letrado suyo. No contrató amiguetes, como usted dice.
Ah, a un amigo suyo sí. Conocidos y amigos, sí, sí. Ah, vale, ya quedó claro. Gracias. ¿Votos a favor? ¿Asuntos de urgencia hay alguno? ¿Y quiere que se debata por urgencia? ¿Es posible? ¿No? ¿Lo solicita? ¿Sí? Bien, se presentó a las 2:15 de la tarde de hoy una propuesta de Si se puede, que está solicitando que se debata por urgencia. Entonces le damos la palabra para que explique la urgencia. Bueno, la propuesta es para asesoramiento de la ciudadanía sobre la cláusula suelo. La hemos presentado un poco por el contexto de hoy en día, que creo que es bastante actual, y consideramos que presentarla para el mes de febrero ya era un poco tarde por el tema de asesoramiento. Y ese es realmente el motivo, ¿no? Lo que hace es que un poco la intención de la moción es facilitar, asesorar y poner los recursos que se tengan en las instituciones de administración para que el ciudadano o la ciudadana se pueda asesorar y que no esté en un momento como todos sabemos, de dificultad, y pueda hacer frente y la educación la apoya. Eso es la Grupo mixto. Sí, vamos a ver. Lo cierto es que el criterio que hemos intentado mantener el grupo mixto siempre respecto de las cuestiones que verdaderamente son de urgencia, a veces nos hacen dudar, y en este caso a lo mejor estamos un poco divididos en este sentido. La circunstancia que hace que tengamos una serie de decisiones es que nosotros hemos hablado recientemente con los compañeros y entendimos cuál era el motivo que les movía. Y que el voto va a ser autónomo en este sentido respecto de la urgencia o no de esta moción. Pues ya tendremos oportunidad de hablar de la misma. Muchas gracias. Partido Popular. Yo la verdad es que como llegó última hora, Violeta, me leí la parte resolutiva, o sea, la parte que tú pedías en tu grupo, en la moción, pero es verdad que la urgencia es porque ya el Consejo de Ministros, además, y lo tengo aquí, presentó el 29 del 12, que además lo puso un procedimiento para la tramitación de la devolución por parte de los bancos, y además, que fue además apoyado por el Partido Socialista. El Ejecutivo aprobaría en su última reunión del año un código de buenas prácticas de adhesión voluntaria para las entidades financieras. O sea, te sigo leyendo exactamente todo lo que desde a nivel nacional de Estado se está haciendo respecto al procedimiento y las facilidades que están dando a los afectados. Pero es que además dice, los afectados por el cobro indebido de cláusulas suelo podrán recurrir a los bancos a través de un procedimiento extrajudicial y gratuito que les devolverá lo adeudado en 3 meses. Es decir, se están poniendo todas las facilidades por parte del gobierno central y por parte de las entidades financieras. Yo no le veo la urgencia porque el mes pasado se trajo aquí por el grupo de gobierno el convenio para asistencia jurídica y técnica, que era también importante, y votamos todos en contra. Entonces, por esa misma coherencia vamos a votar en contra de la urgencia, porque es que ya se está haciendo a nivel de Estado. Y no estamos votando en contra de que no, porque yo creo que muchos de los que estamos aquí estamos afectados por las hipotecas. Pero no se puede a última hora del día presentar una moción. Es como si fuera que estuviéramos muriendo. Es decir, si esto fuera por una catástrofe natural, porque realmente ha habido unas lluvias, por el viento, nosotros es que no la íbamos a leer, íbamos a votar a favor de la urgencia. Pero esto es adelantarse a lo que ya está haciendo el gobierno. Y nosotros no vamos a entrar porque también hemos votado en contra de urgencia de otras propuestas. Por tanto, tenemos que ser coherentes en este sentido. Muchas gracias, Partido Socialista. Sí, igualmente nosotros entendemos, aparte habla de una serie de actuaciones que es verdad, y como ya también decía la compañera, se están llevando a cabo, pero claro, entre el que entra y el poco tiempo para poderla valorar, y como te decía, plantea una serie de medidas que requieren pensarlas bien, y otras se estarán haciendo, porque entre las que habla de asesoramiento municipal gratuito, que ya se hace en aquellas personas que lo soliciten a través de los servicios sociales, siempre y cuando tengan un perfil. Habla de una serie de actuaciones, de ser posible para mancomunar servicios. Estamos hablando que quizás hasta casi habría que montar un propio servicio, que conllevaría un reglamento, conllevaría una serie de cuestiones que lo dilatarían el tiempo. Yo, el grupo político del Partido Socialista tampoco ve la urgencia, nos abstendremos, no la vemos. Y bueno, en el caso de que prospere la urgencia,
pues como te decíamos anteriormente, estábamos incluso pensando en enmendarla en el sentido de que a través de los cauces y los canales que tiene el ayuntamiento haga la máxima difusión de cómo está la situación al respecto y que diga qué entidades o instituciones están colaborando en ese sentido y no doblegar esfuerzos y solapar circunstancias o solapar servicios. Muchas gracias, Coalición Canaria PNC. Buenas tardes. Coalición Canaria PNC coincide con el resto de compañeros. Fue entregada a las 2 menos cuarto, no ha dado tiempo. Como comentaba la compañera Teresa, el Congreso de los Diputados también va a tratar este tema. Y no es que no estemos en desacuerdo, sino que no vemos la urgencia. Lo que habíamos pensado, sino dejarlo sobre la mesa para el próximo pleno. Me gustaría, bueno, dado los comentarios, yo creo que lo más óptimo, porque si se puede, lo que quiere es que los ciudadanos se beneficie de asesoramiento. Lo vamos a dejar sobre la mesa y consideramos que para el próximo pleno pues intentar trabajar esta moción con todos los partidos y ver la posibilidad de que al final se lleve a cabo un asesoramiento, ¿no? Y que facilitar, que es lo que queremos, ¿no? Si me permite, alcalde, si me permite, decirle a la compañera que ya existe un modelo escrito de reclamación en internet, que además lo puede presentar todos los afectados. Lo digo también para que cuando informemos sobre esto tengamos toda la información sobre la mesa y podamos realmente informar bien y debidamente a los que no solamente el asesoramiento jurídico, sino además recurrirles y decirles que ya existe un modelo de reclamación que pueden acceder y que pueden rellenar y presentar directamente en las entidades financieras. Gracias. Yo, para cerrar el debate, lo que sí le quería decir a la portavoz de Si Se Puede, que la verdad que es sorprendente que cuando en el último pleno usted votó en contra de aprobar la urgencia del convenio con el Cabildo, que además es que lo trajimos por urgencia porque llegó del Cabildo, no por nosotros, llegó del Cabildo al mediodía, presentó usted hoy a las 2 menos cuarto, un documento para que se apruebe por urgencia. La verdad que es difícil de entender. Bien, vamos a votar la urgencia. ¿Votan a favor de la urgencia? Pero tú lo retiras, entonces. La retiro porque me meto todos en desacuerdo. Yo quiero que usted salga, ¿no? Bien. Siguiente punto, dación de cuentas punto quinto, dación de cuentas de la relación de decretos que los tienen, dación de cuentas de la iniciación del expediente para la propuesta de nombramiento del juez de paz del juzgado de paz de Tacoronte. Aquí explicarles que cuando tenemos que ver en las comisiones, el juez de paz sustituto ha renunciado y el que había quedado en segundo lugar también ha renunciado, por tanto hay que iniciar el procedimiento. El procedimiento se inicia desde la Junta de Gobierno, que hace la convocatoria, y cuando se resuelva se traerá aquí para aprobar el nombramiento del juez de paz. Traeremos la propuesta de la Junta y se aprobará por el pleno el nuevo juez sustituto. ¿De acuerdo? Bien, el siguiente punto. Dación de cuentas sobre las obras de la carretera TF16. Bien. Lo he escrito, como me ha preguntado la secretaria de actas, más que nada para facilitarle a ella y para como es un asunto un poco largo, para no desviarme mucho y no ser demasiado largo. A ver, al haberse producido importante cantidad de información, que no sé si llaman información o desinformación, en bastantes medios de comunicación y en las redes sociales sobre las obras de la TF16, la carretera Tacoronte-Tejina, es por lo que decidí incluir en el pleno un punto para dar información objetiva y sobre todo contrastada con documentación sobre la obra de asfaltada de la carretera Tacoronte-Tejina, la TF16. Hemos escuchado por parte de algunos concejales que ha habido descoordinación entre Ayuntamiento y Cabildo, incluso de incumplimiento de compromisos adquiridos por el Cabildo en la reunión con los vecinos, e incluso hasta hemos tenido que oír alguna descalificación insultante, como un concejal que en una emisora de radio dijo que emitir una nota de prensa por parte del Ayuntamiento es, y lo leo literal, lo que dice la grabación que está ahí, es una golfada del grupo de gobierno. Ante un insulto de esta naturaleza, evidentemente, lo único que hace es descalificarse a quien lo prefiere, ¿entiendes? Nos preguntamos qué calificativo nos mereceríamos si la obra, en lugar de ser responsabilidad del Cabildo, fuese responsabilidad del Ayuntamiento. No lo quiero ni pensar. O si en lugar de ser obras en la carretera, hubiesen sido en las aceras. O si en lugar de ser
3 semanas anteriores a la Navidad hubiese sido 4 meses, por poner un ejemplo, de noviembre a febrero. ¿Qué calificativo nos hubiésemos merecido? Pero bien, voy a empezar por decir una obviedad, pero la digo para que quede constancia en acta, y es que la obra es responsabilidad del Cabildo por ser una carretera insular y por tanto el Cabildo es quien la financia al 100% en su presupuesto. El Cabildo es quien la adjudica, el Cabildo es quien la controla, el Cabildo es quien la inspecciona. Y quiero dejar claro, porque algún concejal, incluso por escrito, ha hecho alguna afirmación errónea, esa obra no se entrega al ayuntamiento. Es una carretera insular. Por ejemplo, si se entrega al ayuntamiento, la vía de Ronda se hizo un acta de entrega y los técnicos del ayuntamiento dijeron que estaban de acuerdo. Esta no se entrega ni se entregará al ayuntamiento porque es una carretera insular. La obra, el Cabildo es quien tiene que decir si está bien o está mal. Y ahí se acabó la actuación. El ayuntamiento no tiene parte ni parte en esa obra. Como una de las más repetidas críticas al Cabildo ha sido la falta de planificación para que no cayesen estas fechas, voy a leer, y lo voy a leer resumidamente para no serlo muy largo, el informe que le pedí, por favor, al Departamento de Carreteras del Cabildo que nos hiciese llegar de todo el procedimiento, para demostrar, porque yo sí que le he hecho el seguimiento a la obra y me parece totalmente injusto los comentarios hechos por algunas personas continuamente. Miren, el procedimiento empieza el 14 de agosto del 2015, no del 2016, 14 de agosto del 2015, que ese día se contrata la redacción del proyecto a un ingeniero, aquí el nombre, doña Yanira Carvalho. 14 de agosto del 2015, lo que demuestra que el Cabildo lo menos que imaginaba es que algo empezando el 14 de agosto del 2015, desgraciadamente la obra empezara como empezó el 23 de noviembre. El 20 de octubre se aprobó ese proyecto y se somete a información pública por 20 días en el boletín oficial, certificando el secretario del Cabildo el 26 de enero que no se presentó ninguna alegación al proyecto. El día 19 de enero ya del 2016 se firmó el acta de replanteo previo. Solo unos días después se eleva al Consejo de Gobierno y el 1 de marzo se acuerda aprobar el pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas que habían elaborado por lo largo del mes de febrero los técnicos. El anuncio se publica en el boletín oficial de la provincia el día 1 de abril del 2016 y teniendo que finalizar el plazo, por tanto, el día 27 de ese mes. Y aquí, desgraciadamente, empiezan las que podríamos llamar contratiempos o desgracias, o yo qué sé. Yo he pensado que si alguien le hizo, si creyesen eso, no creo, el mal de ojo a esta obra. Porque miren, se publica, como les acabo de decir, en el boletín oficial de la provincia el 1 de abril y una de las empresas que va a concursar se da cuenta que el pliego tiene un error aritmético en la fórmula que han puesto, pues seguramente en la transcripción o algo así, le fue un error. Con lo que tiene que emitirse un informe por el Servicio Técnico de Carreteras del Cabildo, Paisaje y Movilidad y hay que volver a sacar en boletín oficial la publicación de la obra, que entonces ya se publica el 27 de abril, se vuelve a publicar en boletín y ahora ya el plazo acaba el 23 de mayo, es decir, ahí ya vamos un mes perdido. Por ese ahí no acaba todo, ya verán. Cuando se presenta cuando acaba el plazo de finalización, el secretario de la corporación hace una diligencia donde dice que las empresas que han presentado ofertas son 15, las leo muy rápido: Traicesa, Punta Larga, Tafuriate, Satocán, Hormiga, Tenafalto, Geocán, Odeasa, Acción, Alcibo, Condaca, Alcidio Pérez, Sánchez Domínguez, Villar y Dragados. Bien, una vez hecho el certificado por parte del secretario de las empresas que se han presentado, el día 3 de junio se reúne por primera vez la mesa de contratación y se encuentra con que dos empresas
en esa primera mesa, para los que no lo sepan, en esa primera mesa solamente se abre lo que se llama la documentación técnica, es decir, los papeles, por decirlo en un lenguaje que entendamos todos, los papeles de cada empresa. ¿Qué empresa es? La seguridad social, el número que tiene, el CIF, no sé. Son documentos que sepan que son fotocopias de los que se presentan una vez tras otra en todos los concursos. Y que rara vez una empresa lo presenta mal, porque lo ha presentado la semana anterior en otro ayuntamiento, la semana anterior en otro cabildo, la semana anterior en el gobierno, etc. Pues casualmente las 15 empresas, nada menos que 2, tienen errores en esa documentación. Por lo que hay que darle otra vez un plazo de subsanación, otro contratiempo. Y se atrasa 11 días hasta que se vuelve a reunir, después del 3 de junio, el 14 de junio, que admite las correcciones presentadas. El 14 de julio se procede a la apertura del segundo sobre. Para los que no lo sepan, es donde viene en sobre cerrado la propuesta económica, que normalmente suele estar claro. Pues mire, ya digo, esta obra estaba agafada. 2 empresas de nuevo tienen errores materiales en la presentación, es decir, que han hecho una suma mala, han dicho 1000 de la obra y 100 del IGIP y la suma es 1300, por ponerle un ejemplo tonto. O sea, tienen errores de ese tipo. Error de transcripción, y le tienen que volver a dar a esas 2 empresas, no una, 2 empresas, para que hagan la corrección y digan el error por qué así. Ahí se pierden 26 días hasta que contestan las 2 empresas y se vuelve a reunir la mesa de contratación, que se reúne por cuarta vez el 10 de agosto. Admiten las aclaraciones de las 2 empresas y entonces, una vez admitidas, es cuando se calcula, porque mientras no estén las admitidas no se puede calcular porque hay que hallar la media, y es cuando se calcula si hay alguna empresa que ha hecho una oferta, lo que antiguamente se llamaba bajas temerarias, que ahora se llaman bajas desproporcionadas o anormales. Pues bien, casualmente, otra vez 2 empresas vuelven a ser bajas temerarias, con lo que hay que volver a darle plazo de audiencia para que aleguen por qué han hecho esa baja y si se puede justificar. Ninguna de las 2 empresas lo justifica convenientemente y por tanto se le da a la tercera. Pero ya estamos en el acta número 5 de la mesa de contratación, el 24 de agosto. Es decir, lo que tenía que haberse hecho el día 25-30 de junio, ya estamos en el día 24 de agosto. Yo he sumado los días que se han perdido en las 4 incidencias. Miren qué raro que haya una incidencia, que haya 4. En el mismo expediente, pues la probabilidad puede ser una entre 1.000.000, pues le tocó a mí. Y miren, se perdieron por un incidente 11 días, por otro 26, por otro 14 y por otro, por aquí 26. O sea, en total, lo he sumado 77 días. 77 días por incidencias de ese tipo que les he comentado. Es decir, que la obra que empezó el 23 de noviembre, con esos 77 días, hubiese empezado aproximadamente el día 5 o día 7 de septiembre, que es cuando tenía estimado la Consejería de Obras Públicas, el Servicio de Carreteras del Cabildo, que podría estar adjudicado y proceso público sobre finales de agosto, primeros de septiembre. Y si no llegan a ser esos 77 días, ese es el día que se hubiese hecho y la obra se hubiese acabado a 30 de octubre. Por esas 4 incidencias que casualmente y desgraciadamente han coincidido en este expediente, es por lo que hasta el día 20 de septiembre no se pudo adjudicar el contrato. Se hace el 20 de septiembre por acuerdo del Consejo de Gobierno del Cabildo. El día 28, cuando se acuerda la adjudicación, hay que darle plazo a la empresa para que presente toda la documentación. Una vez presentada la documentación, se firma el contrato. En este caso se firmó el 28 de octubre. Una vez se firma el contrato, hay que volverle a dar plazo a la empresa para que presente el plan de seguridad y salud en el trabajo y el plan de gestión de residuos de la construcción, que lo presentan a los pocos días y se aprueba el 16 de noviembre. Y ahí es cuando ya entonces, el día 22 de noviembre,
4 días después, que estamos sábado y domingo, se hace el acta de replanteo y al día siguiente se empieza la obra. O sea que, como ven, me parece bastante injusto todos los comentarios que se han hecho de que el Cabildo tenía que haber planificado mejor, de que el Cabildo tenía que haber contado. El Cabildo, como ven, con 1 año y 3 meses de antelación empezó la obra. Pero esas incidencias, 4 en la misma obra, no ocurre nunca, se lo puedo asegurar. Nunca 4 incidencias de ese calibre en la misma obra, y desgraciadamente aquí ocurrió. Bien. Una vez terminado el proceso de adjudicación y 2 semanas antes de empezar la obra, se hace una reunión con los vecinos, concretamente el día 8 de noviembre, y los comerciantes afectados, a la que asisten 100 personas aproximadamente, se llama la sala. La reunión duró unas 2 horas, y en esa reunión, tanto el Cabildo, parte de la Dirección Insular de Carretera, como por parte de las 2 empresas adjudicatarias, porque es una UTE, contestan a todas las preguntas que se plantean en esa reunión. La reunión duró aproximadamente, empezó a las 6 y acabó a las 8 y 10. Se contestaron a todas las preguntas que hicieron los vecinos y los 2 comerciantes que asistieron. E incluso se dejó un teléfono para decirles que cualquier aclaración que quisieran, que ese teléfono la empresa le contestaba. En esa reunión, además, se adquiere por parte del Cabildo y de la empresa el siguiente compromiso, y es que la obra, si la parte de la estación no se acababa la semana antes de Navidad, se modificaría el plan de trabajo. Y ese fue el compromiso y no otro. Ese fue el compromiso. Que si antes de Navidad, una semana antes de Navidad, no se había terminado la zona comercial, se cambiaba el plan de trabajo. Recuerdo una anécdota, que no la tengo anotada, Mari, pero lo voy a decir, que una señora preguntó, una de las 2 comerciantes que asistió, ¿y usted me asegura que va a estar terminada la semana antes de Navidad? Y uno de las 2 empresas le contestó, ¿y usted me asegura que no va a llover en estas 3 semanas? Lo que todos sabemos que sí que llovió, y por tanto la obra se retrasó. Y la empresa y el Cabildo, en una reunión que tuvimos con el Ayuntamiento, cumpliendo con el compromiso adquirido el día 8, modificó el plan de trabajo, cerró provisionalmente ese tajo la semana antes y terminó el resto. A partir del que empiezan las obras, porque también se ha dicho que ha habido descoordinación entre Ayuntamiento y Cabildo, los contactos del grupo de gobierno con la ingeniero responsable de la obra ha sido constante. Y además hay documentos que lo pueden demostrar, porque queda afortunadamente registrado todo. Y eso que no era una obra de ayuntamiento. Miren, reuniones y conversaciones con la empresa han sido las siguientes. El 17 de octubre, es decir, un mes antes de empezar la obra, ya tuvimos aquí en el ayuntamiento una primera reunión a las 9 de la mañana, digo el día y la hora, a las 9 de la mañana, para ver la coordinación precisamente entre la empresa, la policía local, para los desvíos, etc. Cuando el día 15 de noviembre, todavía no había empezado, a las 13 horas tuvimos otra. El día 18 tuvimos 2, una a las 9 y otra a las 14 horas. El día 21, otra a las 14 horas. El día 22, otra a las 12 horas. El día 23, día que empieza la obra, tuvimos una reunión porque la empresa quería cortar los 2 carriles desde el IDE hasta la plaza de la estación. Y le dijimos que absolutamente no. Y tuvimos una reunión y pararon la obra, estaban arriba, estaban señalizando, vinieron, nos reunimos y fue cuando acordamos que harían primero un carril y después otro, porque ellos, la intención que tenían, de acuerdo con, no sé si con el Cabildo o por plan de obra, era cortar totalmente desde el IDE hasta la estación. Eso fue el 23 de noviembre. El día 24 tuvimos otra a las 9 y otra a las 14 horas. El día 29 otra a las 12 horas. El día 30 otra a las 12 horas. El día 10 de diciembre otra a las 17 horas. El día 12 de diciembre otra a las 13 horas. El 13 de diciembre a las 11 y a las 18 horas. El día 15 a las 10 horas. El día 16 a las 8 y a las 11. El día 19 a las 13 horas. El día 20 a las 12 horas. El día 21 a las 13 horas. El día 22 a las 13 horas. El día 28 de diciembre a las 14 horas. El día 4 de enero a las 12 horas. Y la última ya
ayer 11 de enero a las 9 horas de la mañana, porque quería que me contase ya, lo último que queda, que plazo estimado de finalización en la obra, que me dijo que si no llueve, tiene que a final de la próxima semana o uno de los días de la siguiente. Si no llueve siempre. No le cuento las llamadas, las reuniones con la directora insular de carreteras porque necesitaría mucho espacio. Era prácticamente a diario, yo creo que la mujer ya me debe odiar. E incluso ha habido 2 reuniones con el presidente del Cabildo pidiéndole que se agilizara primero la obra y que después se atendieran las peticiones que se hacían desde ahí. Una el 18 de noviembre en Santa Cruz y otra el 15 de diciembre en Tábara. Por tanto, y resumiendo, es una obra del Cabildo. El grupo de gobierno ha estado en todo momento en contacto con la empresa y con la directora insular de carretera para que se cumplieran sobre todo los compromisos adquiridos en la reunión mantenida el día 8 con los vecinos y los comerciantes y para que se atendieran las peticiones que se hacían a través del ayuntamiento por parte de los vecinos. Lo que han hecho en todo momento. Y lo más importante, y termino, lo importante, las obras ya se acaban en unos días, tendremos la carretera en perfectas condiciones, como reiteradamente ha pedido este pleno, porque recuerdo que este pleno lo ha pedido no en una, en más de 2 y 3 ocasiones que se arreglase esa carretera. Bien, y esa era la información que quería dar, con datos, con fechas, con horas, para que todos tengamos conocimiento de cuál ha sido el procedimiento y porque se ha retrasado lamentablemente hasta la fecha en la que se ha retrasado. Aunque era una dación de cuentas, vamos a darle la palabra a aquellos portavoces que quieran hacer algún comentario. Una pregunta, señor alcalde. ¿Tienen que ser solo portavoces o podemos aportar? Porque como todavía la obra no está terminada y hay cosas... El grupo mixto puede decidir si usted hace portavoz en este punto. Es que tenemos información distinta y me van llegando sobre problemas técnicos que tiene la banda de pero es que usted sabe que el funcionamiento del ayuntamiento es por portavoces y usted puede ser el portavoz del grupo mixto en este punto. Si usted no quiere oírlo, no va a ser lo mismo que diga el portavoz. Yo tengo más cosas que contar. Si usted no quiere oírlo, ningún problema, ya las haremos llegar. Gracias. El grupo mixto... Vamos a ver, se ha usado la fórmula de la dación de cuentas. El reglamento de organización y funcionamiento de las administraciones locales establece que el alcalde puede dar cuenta sucintamente de cuestiones que se han gestionado durante ese tiempo. La verdad es que la explicación no ha sido nada sucinta. A lo mejor hubiera sido mejor plantear la fórmula de la comparecencia que establece la Ley Canaria del municipio, que sí que efectivamente plantea una regulación de un debate que puede ser mucho más práctico a todos los niveles. Somos respecto a la fórmula y un apunte jurídico inicial. Vamos a poner las cosas claras. Desde este grupo, desde este grupo los concejales hemos planteado y criticado una falta de coordinación evidente y patente entre la administración que está ejecutando la obra con su empresa y esta administración que es el ayuntamiento. Es más, llegaron a haber frases del tipo de un día que hubo una protesta concreta de algún comerciante en la zona de la estación. Cuando se llamó por teléfono a alcaldía y a responsables de este ayuntamiento, la frase fue de nosotros no vamos a subir porque no tenemos nada que ver en esta obra que es del Cabildo. Tal cual. Y además esa afirmación después se dijo con naturalidad. ¿Nosotros por qué vamos a subir? Si ha habido mala suerte, no es algo que le achaquemos evidentemente ni a la alcaldía ni a este grupo de gobierno. Nosotros no estamos hablando de la mala suerte de la obra. Hemos hablado, y yo creo que el resto de los grupos también lo han hecho en algún momento, de la verdadera falta de coordinación, de la actuación irresponsable en seguridad, de la falta de señalización, porque le quiero recordar que todavía hoy en la rotonda de Quinto Centenario no hay una señal que prohíba el paso. Pone en castellano cerrado por obra. Como no sepas castellano, te la mandas de frente. O sea, eso hasta el otro día, O sea, y eso no es una señal de tráfico, eso no es regulación del tráfico. Tenemos una policía que ordena el tráfico. Y si al parecer el ayuntamiento no tenía nada que ver, a mí que me expliquen por qué. Cuando se han hecho desvíos en la calle Barranco de San Juan, municipal, calle Fray Diego, municipal, calle Pérez Reyes, municipal, calle San Agustín, municipal, calle Sebastián Mallado, municipal, o calle Calvario, municipal, no ha habido señalización propia para plantear los desvíos. No ha intervenido la policía o no se han hecho informes sobre las situaciones de riesgo que se han planteado. E incluso por qué no se ha exigido la señalización
de obra, esa amarilla que vemos todos en todas las obras, en los pasos de peatones de toda la estación, que son inexistentes desde que comenzó esta obra. Porque está bien que si uno va a asfaltar de un día para otro, pues lo normal es verdad que no se pinte. Porque si dejas el tajo hoy y vas a comenzar pasado mañana, pues bueno, no vas a pintar un paso de peatones que después va a ser tapado. Pero una obra que iba a estar parada 3 semanas merecía al menos una señalización de obra, señalización que no ha existido. Además está claro, si al alcalde de Tacoronte no le interesa defender los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de Tacoronte, pues la verdad es que no me quedo nada tranquilo. No me quedo nada tranquilo. No dudo de la intención posterior a esta crisis que hubo y a las primeras quejas sobre la obra del alcalde de intentar resolverlo, pero evidentemente el Cabildo no le ha hecho caso. No le ha hecho caso porque si bien se para la obra a raíz de las protestas, no en la fecha pactada, se para a raíz de las protestas, lo cierto es que la obra continúa con problemas en todo el resto del tramo. Además hay que plantear una cosa clara, esta obra tiene 3 kilómetros de ejecución. Salvo que yo me equivoque. El municipio de Tacoronte tiene 3 kilómetros de ancho, pero es que resulta que esta obra tiene 3 kilómetros por la Tacoronte Tejina hacia abajo y entra en el término municipal de Valleguerra. La verdad es que no entiendo cómo no han empezado por Valleguerra o por La Laguna. A lo mejor es que el alcalde de La Laguna sí que intervino en este aspecto. A lo mejor es que no les interesó en aquel momento plantear el inicio por allí y el arranque se produjo por este lado. Lo cierto es que nos encontramos con que cuando los ciudadanos se quejan, el ayuntamiento acude a la vía de no tiene nada que ver conmigo, no es de mi competencia. La nota de prensa y el medio de comunicación en que lo dije, además fue Gente Radio, lo de Golfada lo dije yo, no sé si lo sabes, la 4ª acepción del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, cuando se refiere a golfo, dice que la 4ª acepción es un juego de envite, y hacer una golfada tradicionalmente en Canarias es intentar hacer una pillada o intentar engañar al adversario. Y eso fue lo que hizo usted. Y voy a decir por qué. No se puede decir un día que esto no es competencia mía y no tengo nada que ver, y en cambio al día siguiente aparecer anunciando que se van a suspender las obras durante un cierto periodo. O es competente o no es competente. O sea, lo que no se puede es esconder la cabeza como el avestruz cuando aparece el problema, y cuando ya aparece la solución, que es la apertura de la vía, aparecerá anunciándola. Porque no se puede ser el verdugo y a la vez que el salvador, o un papel o el otro, o no tiene nada que ver o tiene algo que ver en el asunto, asumiendo la responsabilidad. Me consta que muchos alcaldes y alcaldesas, cuando hay obras en sus municipios, se implican personalmente. Puedo poner ejemplos como Mariano en el Sausal, porque sé que lo ha hecho, Ignacio en La Matanza. Ignacio es muy celoso de las obras insulares que se realizan de su municipio y no se hace nada sin la autorización del ayuntamiento, incluso ha paralizado obras. Me consta por los técnicos, incluso mi compañero concejal Cristian ha trabajado en obras del Cabildo en el municipio de La Matanza y ha llegado el alcalde y las ha parado porque lo estaban haciendo de una forma nefasta, y me consta que también esto ocurre en el municipio de La Laguna. ¿Ustedes han visto alguna obra en las zonas comerciales de La Laguna en estos tiempos? Porque yo no he visto ninguna. Entonces, al final, a mí lo que se me plantea es que o efectivamente la mala suerte se cebó solo con nosotros, que no es solo con esta obra con la que se cebó, este tipo de trabas administrativas se suelen dar en todas, o en el momento de haber reaccionado, nadie reaccionó. Nos hemos encontrado con que desvíos hacia calles municipales, como la calle Calvario, eran una señal con un folio pegado que ponía sentido Santa Cruz, sentido Puerto Cruz, sentido La Laguna. Esa era la señal de tráfico. No había ni una señal de desvío, ni una señal de peligro, ni nada por el estilo. El otro día, y puedo decir que fue antes de ayer, con un desvío hacia una calle municipal, por tanto también competencia nuestra, se cortó un carril en la carretera Tacoronte Tejina, justo a la altura de aquí, de la Plaza del Cristo, y había 2 señalistas dando paso alternativo. Pues lo cierto es que las máquinas estaban trabajando en los 2 carriles, no solo en uno. Y además voy a demostrar cómo efectivamente ha habido falta de coordinación entre ambas administraciones. La falta de coordinación evidente. Acaba usted de relatar que el día 23 de noviembre, cuando se plantea la contrata, cerrar los 2 carriles, ustedes se plantan arriba para decirles que no. Es decir, ustedes hasta el 23 de noviembre no sabían que se iban a cerrar los 2 carriles. Lo acaba de decir. Yo no soy... yo creo que lo he escuchado perfectamente. Ante las noticias el 23 de noviembre de que se iban a cerrar los carriles, subimos arriba para decirles que no. Entonces es evidente la falta de coordinación. Se le iban a cerrar los 2 carriles en el centro del pueblo y ni idea. Pues oiga, muy mal. Debería estar realmente enfadado con el Cabildo de Tenerife y con cómo se ha coordinado la obra. Usted debería estar cabreado.
No, se tiene que enfadar la oposición porque los vecinos están realmente enfadados. Porque los comerciantes, cuando la cifra de comercio, y voy a dar datos de comercio de Tacoronte, en el resto de la isla ha subido un 8% con respecto a la campaña navideña del último año, dado que le gustan tanto las cifras, resulta que en Tacoronte solo ha subido un 1%. Es decir, hay un 7% de merma en Tacoronte en concreto con respecto al resto de la isla. Pues ya me contarán, por algo será, ¿no? A lo mejor es porque la gente que entraba a Tacoronte no sabía por dónde entraba, por dónde salía y por dónde iba. Ah, por cierto, me faltó una de las vías. Una de las mayores vías de desvío ha sido la Quinto Centenario, y también es competencia nuestra. Y no había señales advirtiendo desvíos alternativos, señalizando las obras, advirtiendo que estaban entrando en una zona de obra, que tuvieran precaución, cuidado, todo lo que tiene que ver. Y esa parte es competencia municipal, tráfico y policía. Y ha habido una dejación de funciones por parte del ayuntamiento. Si ha habido informes de tráfico, no se han seguido. Me gustaría verlo, porque si realmente esos informes existen, estoy seguro, porque conozco perfectamente a quien suele realizar los informes de tráfico en la policía, que los han hecho con bastante celo y que planteaban las señales que había que poner. Pues señales no había. Si no hay señales, evidentemente, hay muchas cosas que se han quedado en el camino. La rotonda del Bambú, por ejemplo, ya tiene una parte de asfalto, una última capa, y se ven malos acabados. Yo creo que habría algo que decir, porque si bien es verdad que la obra puede ser en dominio público del Cabildo, lo cierto es que los vecinos que la van a usar son los de Tacoronte. Además, se observan ya encuentros entre capas de asfalto que son irregulares. El arcén se está dejando con huecos y oquedades y sin asfaltar. Vamos, estoy seguro de que el alcalde de Santa Cruz, el alcalde de La Laguna, el alcalde de Sausarro, el alcalde de La Matanza tendría un cabreo monumental y habría puesto el grito en el cielo. Además, se observa que la primera capa de asfalto ya ha sido colocada con unos espesores erróneos, es decir, es irregular. Y además, y esto lo digo porque fue a raíz de una protesta de esas que usted dice que son mentiras. Había un hueco de 20 centímetros o más enfrente del supermercado Mercadona, en la Tacoronte Tejina, se dejó el tajo abierto un fin de semana. Un coche podría haber caído perfectamente. Ha habido muchas caídas de personas que están verdaderamente dolidas de sus caídas, hay incluso partes de lesiones, y resulta que se deja ese hueco para reparar un blandón. A raíz de una protesta que se realiza en las redes sociales, urgentemente se tapa esa zona. No se ha reparado el blandón y ya se ha asfaltado. Qué curioso, o sea, había que reparar un blandón porque la carretera se hundía allí y al final no se hizo la reparación del blandón, sino que simplemente se asfaltó. Pues tendremos un hueco dentro de un pequeño número de meses o de años. Al final hay un montón de cuestiones que están relacionadas con los acabados y que yo creo que deberían de tener enfadado al alcalde y al grupo de gobierno. Si a ustedes no les molesta, pues lo lamento. Nosotros, en representación de los vecinos y vecinas que están cabreados en este municipio y que están enfadados con la situación, y de los comerciantes que han tenido una merma económica en sus cajas, pues no puedo expresar más que ese enfado y hacerlo a través de las redes sociales, de los medios de comunicación y de todo lo que tenga a mano. Porque a veces, lamentablemente, en este municipio se da una cosa, señor alcalde. Tenemos que hablar muchos grupos políticos en nombre de otras personas porque esas personas tienen miedo. Y no puede ser que la gente viva con miedo de hablar cuando tiene una queja. Porque si habla, después se le hace mención personal y se le ataca. Como si esas personas no estuvieran defendiendo su negocio, su casa, su paso de peatones o su integridad física. Yo creo que hay que ser un poquito más responsable y plantear que incluso usted mismo hoy ha dejado claro que no ha habido una coordinación efectiva entre el Cabildo y ustedes, porque el corte de carretera al final se iba a producir y ustedes no tenían ni idea. Por todo eso, estas críticas hoy siguen en vigor. Sea más celoso de las obras que se hacen en este pueblo. A nosotros nos irán mejor, al resto de los grupos de la oposición les irá mejor y a los vecinos de Tacoronte les irá mejor. Hay que ser exquisito en que lo que se haga en Tacoronte se haga bien, porque al final son servicios públicos que usamos todos. Y si se hacen mal, es perjuicio para todos los demás. Esto no se hace con malicia. Esto se hace con el intento de tener mejores servicios públicos, con mayores garantías y seguridad para todos los vecinos. Nada más. Entiéndalo así. Sí, he acabado. He sido sucinto. Bueno, ahora. Oye, la vez. Nosotros, lo que me llama la atención es que se informe de una manera, una crítica.
críticas, ¿no? Como si no se pudiese informar sin críticas por delante. Yo creo que esta información hubiese estado interesante de haberla dado mucho antes. Por todos los datos que usted tiene y porque para nosotros, pues al final y al cabo, si vamos a hacer una crítica será constructiva dada la información que usted da. Yo no voy a repetir las palabras porque creo que un compañero, José Daniel, ha descrito un poco la coordinación que ha asistido y que lo hemos visto todos respecto a esta obra. Y, en fin, yo aquí sí creo que Cabildo, si usted me dice desde cuando se empezó a iniciar todo este proceso hasta cuando se empezó a hacer la obra, todo el tiempo que se ha dado por medio, para mí es algo que se describe como una mala gestión o mala forma de hacer las cosas, ¿no? Porque si desde un inicio, no sé el mes que usted empezó a decir que se inició, hasta ahora, en noviembre, que han pasado muchísimas cosas, y yo ahí no hablo de la mano negra, porque yo creo que eso ahí no soy creyente y no creo en la mano negra. Pero, de verdad, ¿no? Creo que es una mala forma y es lo que quiero decir. No voy a decir más nada porque yo ya creo que... Sí, bueno, nosotros yo creo que donde yo sí me gustaría y comentar algo es que lo que usted ha dicho, y yo ahí le doy la razón, es que el órgano de contratación es del Cabildo. La dirección facultativa de la obra es del Cabildo. La carretera es del Cabildo. Voy por parte. La competencia es insular. El órgano de contratación lo constituyen funcionarios, empleados, funcionarios de carrera, que además tienen que respetar la ley de contrato del sector público, es decir, cuando el alcalde habla de los plazos que hay que subsanar, no se puede seguir un procedimiento y contratar a una empresa porque está incurriendo en un delito si no establece el plazo porque se corrijan las alegaciones porque la primera sobre que se abrió realmente no estaba la documentación. Y digo esto porque desgraciadamente ha pasado. Y el órgano de contratación del Cabildo no puede obviar el procedimiento. O sea que, mala suerte, sí. Los que trabajamos con la ley de contrato del sector público, nos encontramos con esto muchísimas veces. Y cuando queremos hacer y contratar un servicio, diga fotocopiadora, y queremos hacerlo en marzo o en abril, nos vemos casi al final de año y tenemos que tener en cuenta, aquellos que no lo saben, que para tú licitar un contrato tienes que llevar un certificado de que tienes crédito disponible. Y esos créditos van sujetos a un ejercicio, si el gasto es anual o plurianual. Es decir, la carrera del Cabildo, y ahora digo que donde no estoy de acuerdo, la carrera del Cabildo de poder ejecutar la obra, y yo no conozco el expediente en profundidad, es porque si no se pierden los créditos, y me pregunto yo, ¿queremos nosotros que se pierdan los créditos destinados a financiar la mejora de una carretera de Tacoronte? Ahora voy a lo siguiente, es decir, no queremos, queremos que se ejecute. Ahora bien, habría que ver las prescripciones técnicas que eligió el órgano de contratación, que yo respeto y además considero que es además neutro y que tiene toda la autoridad y la competencia para elegir la mejor promoción económica y lo mejor que sea para ejecutar la obra, si la empresa realmente está realizando debidamente la obra con el material. O sea, lo que nos deberíamos de preocupar nosotros, todos, incluido el grupo de gobierno, si todo lo que se está haciendo está sujeto a las prescripciones técnicas de ese contrato. Lo que me da que pensar, porque nosotros también hemos recibido quejas, que no es así, por el material. Otra cosa es, y dicho esto, y que hay que conocer la ley de contrato del sector público para ver realmente que ya nos podría pasar a nosotros si estuviéramos gobernando, perfectamente. Y nos tiraríamos las manos a la cabeza porque contra los plazos no se puede realmente ir, porque estamos cometiendo un delito. Y además, lo repito, el órgano de contratación es el Cabildo. Otra cosa es que la responsable de la obra o el responsable de la obra, sea el alcalde, sea la concejal, no esté pendiente sobre cómo va a ser la obra, en qué plazo, si afecta la Navidad, si realmente puede haber alguna prerrogativa que también viene en el contrato para poder aplazar, para poder realmente ver dónde se está incidiendo y sobre todo la señalización, porque yo sí soy testigo de que había una mala señalización, porque además me sufrí también, no solamente yo, sino muchos de los vecinos que me llamaban,
Y en eso sí es verdad que yo creo que ha habido, yo no voy a decir desidia, creo que quizás tenía que haber más responsabilidad por parte del ayuntamiento, porque si bien la obra la lleva el Cabildo no está continuamente en el municipio. Quien vela por los intereses y sobre todo por el plan de seguridad que lleva una obra de esta categoría, debe ser un responsable del ayuntamiento. Y no tiene por qué ser el alcalde. Puede ser un técnico, que puede ser un funcionario, puede ser concejal. Pero así es como son las cosas. Nosotros sí es verdad que lamentamos que las obras que se han realizado, sea en la época en la que se estuvo realizando, porque ahí coincido con mi compañero, que son muchos los comerciantes, las quejas, las pérdidas que han tenido, sobre todo, lamentablemente, cómo estaba la carretera para poder circular, pero hay que decir también que la parte técnica le corresponde al Cabildo. Y dicho esto, creo que sí, no tengo nada más que decir. Gracias, Partido Socialista. Sí. Bueno, nuestro grupo político agradecemos la información dada, aunque son aspectos técnicos, jurídicos, procedimentales, que realmente sí, está bien, pero han hecho, creo que poner sobre la realidad de Tacoronte una espada de Damocles más sobre las que tiene. Lo de la mala suerte no es del expediente ese en concreto, porque también fue muy mala suerte que asfaltaran la carretera general del norte y la dejaran justo en el cantillo, quedando escasos 500 metros, donde habrá que recordar los baches que quedan aún por el lugar. Sabemos que es competencia insular, pero evidentemente, y que esto sirva de ruego al alcalde, trasladen al Cabildo que si van a hacer las obras, que las acaben por lo menos lo que está dentro del término municipal, que creo que sí es responsabilidad de este ayuntamiento, pues alzar las peticiones a la institución como defender los intereses de nuestros vecinos. Voy a indagar más que los aspectos técnicos de la ejecución de la obra, porque como todo en la vida, y no voy a poner en duda los esfuerzos del grupo de gobierno al intentar minimizar las situaciones que se podían derivar de la ejecución de las obras, pero la realidad que hemos visto, y creo que nosotros no hemos sido los únicos, es que no ha sido todo lo buena que se podía hacer. Y si comparamos con la General del Norte, en poco más de 2 semanas, quizás hasta menos, durante horario nocturno, prácticamente ni nos enteramos de la obra, pues al final, si le hubiéramos preguntado a los ciudadanos qué prefieren, 2 semanas de obra, aunque una noche no duermas, o 2, o este calvario que hemos tenido desde finales de noviembre, pues probablemente nos hubieran dado luz a lo que se hacía. Pero evidentemente cuando se les invitó a los ciudadanos, a los afectados posibles, a esa reunión informativa, y no hacía estos grupos políticos, porque también la echamos en falta, desgraciadamente, hay un dicho que dice, de sabiduría popular, que nunca es tarde si la dicha es buena. La dicha, en este caso, este dicho, es válido para la ejecución de la obra, que era necesaria, demandada y que se tenía que haber llevado hace tiempo. Y no solo, creo que son 3 kilómetros, 700 metros y acaba por debajo del mercadillo del agricultor. Creo que el Cabildo debe implicarse mejor y más en la situación que soportan las vías insulares en este municipio. Yo he visto poner rotondas en sitios quizás hasta más pequeños que este salón de pleno, y estamos demandando desde hace muchísimo tiempo cruces que son nada fáciles, ni siquiera para los peatones, cuanto menos para incorporarse a la circulación de los que hacen uso de ella. También es una petición al ruego, aunque estamos hablando de la Tacoronte de Tejuna. Quería indagar sobre todo, no creo que sea buena la dicha, y hacía la afirmación, si bien sí, por el asfaltado de la obra, por cómo llega la información al pleno. La gente, cuando no tiene información, pues hace especulaciones, es normal. Tú no te enteras, nadie te informa, nadie te dice nada, pues bueno, explícale tú a un vecino que llevan 1 año para contratar o ejecutar o empezar a ejecutar la obra. Nosotros somos políticos, los aspectos técnicos están muy bien, pero para eso están los juristas, los técnicos responsables de montar los proyectos y después de que se siga en base a la legalidad la adjudicación de las mismas. Pero nosotros somos políticos y debemos defender los intereses de nuestros vecinos. Que me da igual que la institución que sea, que me da igual. Creo que debemos hacer el ejercicio de nuestra responsabilidad como políticos y como representantes de los intereses de nuestros vecinos, más esfuerzo, y si no podemos o no se puede, pidan ayuda. Estaremos dispuestos y encantados a no solo entender cuál ha sido la dilatada
en el tiempo de este expediente, sino con la suficientemente antelación quizás hubiéramos sido pues canalizadores de la información que no se nos ha dado hasta este momento. Y a lo mejor así la contestación social pues no hubiera sido tanto, porque podríamos haber explicado, o a lo mejor podríamos haber sido también canalizadores de buscar alternativas, pero sí es verdad que la realidad que percibimos nosotros, y que también hemos sido, hemos visto todo, no ha sido, por lo menos a nuestro juicio, la deseable. Y bueno, aparte de los aspectos que han incidido en la ejecución, y porque me toca de lleno, lo de las paradas de guaguas, que no ha habido ni una alternativa durante todo este tiempo, dejando a la gente horas, es verdad, que es TICSA, que es la que se dedica al transporte público y probablemente, pero sí poner las paradas alternativas, competencia municipal o del cabildo, que es el que va a ejecutar las obras. Lo que no se puede suprimir, que eso pasaba a diario, se cortaba una carretera sin previo aviso de nadie, desviando el tráfico y dejando, y bueno, y como decía también algún compañero por ahí, nos podíamos encontrar carteles con carretera cortada y pasaba el tráfico, generaba confusión, las alternativas no eran claras. Entonces, esa percepción, que aunque sea a lo mejor no tan relevante como la pueden ver desde el grupo de gobierno, para nosotros sí lo ha sido. Y desde luego, los plazos, si se podían hacer antes, durante o después, a lo mejor con los técnicos o con las empresas adjudicatarias podíamos buscar alternativas o no, o nos aclaraban las dudas y probablemente esa crítica no hubiera salido de los diferentes grupos políticos. Nosotros también le pedimos una reunión al consejero insular de carretera, que todavía estamos esperando a que nos la conceden. Hubo una primera reunión, una primera cita que se fijó un día, pero después no sé si a raíz de que un día me presenté en la obra sentó mal y nos la cancelaron y todavía estamos a la espera. Nos alegramos que acaben lo antes posible, esperemos que retomen las peticiones y los ruegos que le hacemos llegar, que intenten ir un poquito más allá, que me parece que si la carretera es insular, esto que lo deberían aclarar los técnicos, los márgenes pues también podrían adecentarlo un poco, y que el tramito que va del Cantillo a la estación, que si le sobra un poquito de asfalto de las mejoras que vaya a hacer el ayuntamiento, si el cabildo no está dispuesto, que lo haga el ayuntamiento, que ahora parece que hay asfalto de sobra. Gracias. Muchas gracias. Bien, voy a intentar ir respondiendo de una a una. Portavoz del Grupo Mixto. Portavoz del Grupo Mixto. Bueno, empiezo por decirle que me sorprende que le haya parecido que largo mi exposición, cuando si aquí estuviesen minutado las intervenciones de los 21 concejales de este ayuntamiento, ganaría usted por goleada a todos los demás. Tenemos mucho que decir. Por goleada. Pues en este caso, José Daniel, yo tenía a lo mejor mucho que decir, y lo he hecho resumidamente porque ahí le he dado a la secretaria de acta el informe del Cabildo y es bastante más largo y lo he resumido bastante. Mire, lo primero que voy a explicarle es, porque parece que se sigue insistiendo mucho, por qué se empezó la obra por las pasiones. Vamos a ver, el Cabildo y la empresa entienden que hay un tramo, unos 200, 300 metros, que la obra no solamente fresado y asfaltado, que eso, como muy bien han dicho todos, pues un día se fresa y al día siguiente se asfalta, como se hizo en la carretera general del norte, que no tiene nada que ver con esto. Y otro es un espacio de unos 200, 300 metros que, porque tiene zonas arcillosas, le tienen que poner, entendemos, voy a decir en términos no técnicos, aquí hay algún aparejador arquitecto que me perdone, para entendernos, una losa de cemento, de forma que la carretera no vuelva a tener valles dentro de unos meses o de unos años. Y casualmente, por las cartas que habían hecho, esas zonas se encuentran todas entre Lidl y la Plaza Estación, siempre aproximadamente hablando. Por tanto, en esa zona se sabía que la obra tendría que durar en torno a 20 días, 25 días, y eso con buen tiempo, porque había que esperar a abrir el hueco de 30 centímetros de profundidad, ponerle cemento para hacer esa losa y esperar que frague el cemento. El asfalto sobre la marcha a la hora se puede estar circulando. El cemento hay que esperar que frague, y si encima se tiene la mala suerte que estuvo lloviendo, pues tardó incluso más días en fraguar. ¿Qué ocurre? Que tanto el Cabildo como la empresa estimaron que si empezaban de abajo para arriba, como hasta llegar a la rotonda de del quinto centenario, sí que era solamente fresar y asfaltar, llegarían arriba justo en la época de Navidad. Y entonces los 20 días del cemento
iban a transcurrir en Navidad, fin de año y Reyes. Y ese es el motivo porque deciden hacer esa primera fase al principio, para que en Navidad, fin de año y Reyes, ya esa parte estuviese acabada. Y después ya seguir el resto, que sí que no era más que fresar y asfaltar. Y adquieren el compromiso que ya les dije antes. Si por cuestiones climatológicas o porque se encuentra como en uno de los blandones, en una de las losas esas, no había manera de que fraguara el cemento porque salía agua por todos lados, que ya me decía la ingeniera que ya no sabía dónde salía agua, y ese fue el motivo por el que se hizo en ese orden. Y el compromiso era que si la semana antes de Navidad no habían podido terminar por las circunstancias que fueran, se modificaba el plan de obra y se dejaba provisionalmente, se hacía un cierre provisional y se terminaba, que fue lo que ocurrió, y que yo además lo he dicho públicamente y lo vuelvo a decir, agradecer al Cabildo y a la empresa que cumplieran lo prometido en esa reunión, porque en Navidad, en fin de año y Reyes, no se hizo obra en esa zona como se había prometido. No es cierto que se para la obra a raíz de la protesta. No es cierto, es rotundamente falso. La obra se cambia por eso que acabo de decir, porque fue el compromiso adquirido el día 8 de noviembre. Y lo que siento es que usted hable de una reunión a la que no asistió con más conocimiento, parece, que los que se asistimos. Que, bueno, ya aquí nos vamos conociendo todos y sabemos que para unas personas eso es lógico. Mire, la nota de prensa es consensuada con el Cabildo para que se enteren los ciudadanos y los comerciantes. Y le voy a decir otra cosa. Antes de sacarla, yo llamé personalmente al presidente de los comerciantes, no el que o las que escriben en las redes sociales, al presidente de la asociación de comerciantes, a quien entiendo que tengo que informar para explicarle lo que se iba a hacer. Y él me dio las gracias y me dijo: enviaremos un comunicado interno a todos nuestros asociados. Y fue incluso previo a la nota de prensa. O sea que ni afán de protagonismo, ni nada. Y lo de Golfala, hombre, me extraña que no me haya contestado las preguntas que le hice, que las hice intencionadamente. Puedo asegurar que les acabo de hacer intencionadamente las 4 preguntas que le hice. Le dije que me hubiese calificado si la obra, en lugar de ser del Cabildo, llegase del Ayuntamiento. Le preguntaba cómo me habría calificado si en lugar de ser en la carretera llegase en las aceras. Le preguntaba cómo hubiese calificado si en lugar de ser 3 semanas antes de Navidad llega a ser 4 meses, por ejemplo, de noviembre a febrero, incluso por estos 6. Y lo he dicho por un motivo, porque mire, el día 19 de octubre del 2010, bajo su responsabilidad, que era concejal de urbanismo, se hizo una obra que sí que perjudicó a los comerciantes de la estación. Responsabilidad del ayuntamiento, esa sí era responsabilidad del ayuntamiento. ¿Por qué no la suspendió usted? Y que era en las aceras y que duró 4 meses. Y esa sí que era responsabilidad del ayuntamiento. O sea, entre esa obra y esta hay nada menos que 4 grandes diferencias. Mire, la primera, que era una obra del ayuntamiento, bajo su responsabilidad, por cierto, del ayuntamiento, no del Cabildo. ¿Por qué no la suspendió? La segunda diferencia, eran las aceras, no en la carretera. Las aceras ahora han estado libres. Eran las aceras, en las aceras, llenando de polvo y la entrada de los comercios. Tercera diferencia, fueron 4 meses, noviembre, diciembre, enero y febrero. Noviembre, diciembre, enero y febrero. No 3 semanas antes de Navidad como ahora. Y por último, fue en toda la estación, no en una zona muy limitada como ahora, que fue desde el IDE hasta la pasada estación. Por eso me extraña que de eso sí que no haya hecho usted un comentario. Por último, decirle, mire, el cierre de los 2 carriles de la estación que proponía la empresa no fue por desconocimiento. Fue porque en la reunión que tuvo la empresa con la policía para coordinarse, el jefe de la policía hizo un informe que la empresa entendió mal. O sea, que no es que hubo descoordinación, no, todo lo contrario, hubo una reunión de coordinación con la policía para establecer cómo, y que la empresa interpretó mal. Y cuando
quería llevar a cabo esa interpretación fue cuando se le dijo, no señores, aquí la policía ha dicho que primero un carril y después el otro. O sea que lo que usted ha dicho vuelve a ser rotundamente falso. Y por último, hombre, porque como usted muy bien ha dicho, que me gustan los números, la verdad es que me gustaría conocer quién ha hecho esa encuesta para ya saber que todavía no han terminado ni siquiera la época de compra, que hay un 7% de incremento en los comercios de la isla y solamente un 1% en la de Tacoronte. Debe ser la encuesta más rápida que se ha hecho en el mundo mundial sobre el comercio, y nos alegramos, y me gustaría, se lo comunicaré al Instituto Nacional de Estadística para que se ponga en contacto con ustedes y les diga quién ha hecho ese cálculo tan rápido y tan contundente. Yo creo que tenemos que ser, cuando damos números y datos, tenemos que ser un poquito más serios. A doña Violeta, la portavoz de Si Se Puede. Yo, es que la verdad es que, doña Violeta, ¿qué quiere que le diga? Si después de todo lo que le he leído, usted me dice que todo el plazo que se ha tardado es por mala gestión, yo creo que este poco de explicación le puedo ya dar. Si usted ha dicho, por copia de aquí literal, todo ese plazo de 1 año y 3 meses ha sido por mala gestión del Cabildo. Mire, si con todo lo que le he leído de los plazos que quedan a las empresas por su derecho a subsanar, los plazos que tienen que correr el boletín, etcétera, etcétera. Si después de todo eso usted dice que con todo ese plazo es una mala gestión del Cabildo, ya digo, me siento incapaz de darle más explicaciones, lo reconozco y le pido disculpas por no sabérselo explicar bien. Al Partido Popular no tengo aquí una anotación, igual me despisté, no sé... Perdón, no es que no atendiera, pero igual me despisté a tomar... Y al portavoz del Partido Socialista, que más que de esta obra ha hablado de otra, decirles que, primero, hay una diferencia muy importante entre la obra de la Carretera General del Norte y esta, por eso que le he comentado de las losas o los blandones, como llaman los técnicos, de cemento. Que por ser tantos días fue por lo que la empresa y el Cabildo decidieron no hacerlo de noche, porque entonces no era dejar de dormir una noche, sino dejar de dormir 20 noches. Ese fue el motivo que nos dio a nosotros el Cabildo y la empresa. Si hubiese sido fresar y asfaltar, se hubiese acabado antes y no hubiese habido eso problema. Me dice usted que teníamos que haber invitado al grupo a la reunión. Mire, vino una compañera suya. Yo se lo digo por si no lo sabía, que vino una compañera suya. Estoy totalmente de acuerdo con usted en que hay en la isla rotondas más pequeñas que este salón. No, mire, más pequeñas que esta mesa. Te digo una. La que tenemos en el acceso de los naranjeros, pero la más pequeña de la isla. Yo creo que de España. La que está en el cruce, carretera, las canteras Tegueste, con la subida a las Mercedes, que tiene aproximadamente una rotonda, puede ser como de aquí al final de la mesa, una cosita así, se abarca con las manos. Pero mire, eso que ustedes han visto, nosotros también, si nosotros de vez en cuando damos una vueltita por ahí, y se lo hemos presentado, esa solicitud, a todas las ingenieros habidas y por haber del Cabildo, acompañado por los 2 arquitectos de este ayuntamiento, y nos han dicho siempre rotundamente que no. Y le hemos puesto ejemplos de casos en los que están igual. Y nos han dicho rotundamente que no. Porque como usted sabe muy bien, porque lo hemos dicho aquí, es que lo que me sorprende es que nos olvidemos las cosas, parece. Lo hemos dicho aquí. Hemos pedido infinidad de ocasiones esa rotonda en el cruce de los Naranjeros, donde está el Banco Bilbao, Bodega Mocanero y pintura... ¿no? Para isleño. No se saben dónde estoy hablando. Ahí le hemos pedido en infinidad de ocasiones una rotonda y nos han dicho rotundamente que no. Hemos dicho, hombre, si la ley dice 17 y en las canteras hay una de 1 metro, háganla aquí de 13, de 12. No. Y le hemos pedido otra en el cruce de lo que se llama la M30, bueno, lo que se llama no, lo que la gente conoce, la M30, donde está Tanoc, donde está Mercadona. Ahí le hemos pedido otra y nos han dicho realmente que no, los ingenieros del Cabildo. Es más, se lo pedí por favor al presidente de la reunión del día
del día 18 de noviembre en Santa Cruz, que estaba presente la directora insular de carreteras y le dijo el presidente: Ofelia intenta convencer a las ingenieros de que estudien esto. O sea, que no crean que son ustedes solos los que se dan cuenta de las necesidades. Nosotros, con nuestras limitaciones, que tenemos muchas, también nos damos cuenta. Y hacemos gestión. Y mire, y nos hemos dado cuenta de la deficiente, a nuestro criterio, que no soy técnico, deficiente señalización en la obra. Y se lo hemos dicho en más de 1, 2 y 3 ocasiones al cabildo, que es quien la tiene que poner solución. Mire, sin ir más lejos, y lo puedo mostrar por teléfono, hoy le he mandado una foto a las 3 y pico de la tarde a la directora insular con un valle en un arcén. Lo único que ocurre es que yo no le mando la foto a la directora insular y además lo pongo en el Facebook. No, yo hago las cosas para intentar resolver problemas, no para salir en el Facebook, en el Twitter o en no sé qué. Porque si yo pusiese en Facebook las veces que he hablado en esta obra con la directora insular o con la empresa, bueno, me bloqueaba la mitad de la gente que lee eso. Por la cantidad de veces que hemos hablado con ellos para contarles todas las peticiones que hacen los ciudadanos de Tacoronte y los concejales de este ayuntamiento. Que ya digo, no solamente la gente de los concejales de la oposición tienen ojos y ven los detalles, que nosotros también. Y hacemos las gestiones oportunas, sabiendo que la última palabra en esa carretera la tiene el cabildo, nos guste o no nos guste. Pero la carretera es de ellos y ellos son los que tienen la última palabra. Bien. Una pequeña alusión. Sí, por favor, para esto era la dación de cuentas y ya ha alargado. Vamos a ver. No voy a hablar, sino como usted hace referencia a una compañera de este grupo político que estaba en esa reunión, como vecina, y lo sabe, me parece una falta de respeto institucional a los partidos políticos eludir que la información tiene que llegarnos como vecina, no oficialmente, como usted está haciendo hoy, en un pleno. Es una falta de respeto institucional a los partidos políticos. No ponemos en duda los esfuerzos de ese grupo de gobierno. A nuestro juicio no son suficientes, fructíferos. Recientemente se ha ejecutado una rotonda, así la llamo yo, en La Matanza, y no creo que haya muchos más metros que los que usted está describiendo. Gracias. Mire, los esfuerzos del grupo de gobierno están más que claros. Otra cosa es que a usted le parezcan suficientes o no. Está clarísimo que a usted le parece siempre insuficiente, porque, hombre, sería extrañísimo que usted, por lo menos desde el 2015 para acá, dijese que algo de lo que hace este grupo de gobierno está bien hecho. Y a la reunión estaba invitado todo el municipio de... No, pero a mí no me llegó como grupo político, alcalde. Soy el portavoz, usted no invitó a los grupos políticos. La reunión se hizo público por todos los medios de este ayuntamiento. Bien, pasamos al siguiente punto. Ha hecho alusiones personales a mí, solo quiero decir una cosa. Ya le dije una vez que a usted le ha de encantar Mecano, porque siempre anda con aquello de ay, qué pesado, siempre pensando en el pasado, porque siempre hace lo mismo. Además, es como una manera, además lo ha explicado, tenía un número de preguntas realizadas para ver si yo caía en la trampa. Y como parece que no le contesté como usted estimaba que iba a hacerlo, pues al final ha salido explicando usted mismo lo que planteaba. Las aceras que se licitaron efectivamente en el año 2010 se licitaron por un periodo de ejecución de 4 meses que no se llegó a cumplir, o sea que se hizo antes de ese periodo de ejecución. Además hubo una suspensión de las obras durante las Navidades por un pequeño tramo que quedaba pendiente de ejecutar en un lugar concreto. Como efectivamente dijo, las obras comenzaron en octubre, no en diciembre ni en noviembre, y además, aclararle una cosa, se licitaron en el mes de agosto, igual que las aceras que usted hizo después, posteriores, cuando acrecentó las aceras. O sea, con un mismo procedimiento y con unos mismos planes planteados. Me sorprende, la verdad, don Álvaro, que no recuerda aquel momento. Nada más. Entonces, don amigo, recordarle que la firma del contrato es el 19 de octubre. O sea que muy difícil es que con la firma del contrato el 19 de octubre, que después tienen que hacer el plan de seguridad, el plan de gestión de residuos, etcétera, etcétera, la obra haya empezado en septiembre. Don Álvaro, era una reposición de Y en sin corte de tráfico, en cuanto al grupo de música, está muy bien el nombre de algún grupo que tiene unos años. ¿Lo conocen, no?
Uno más. Capaz que no. No, a usted lo que le molesta es que quede en evidencia que usted dice unas cosas ahora que está en la oposición y hacía otras cuando estaba en el gobierno. Eso es lo que a usted le molesta. Y entonces, como se lo he recordado en alguna ocasión, siempre es la segunda vez que me habla del grupo Mecano. Yo sé que a usted le gusta mucho el grupo Mecano. Pero que sepa que solamente lo he hecho para dejar en evidencia las contradicciones en las que usted constantemente cae. Porque lo que hacía como grupo de gobierno ahora le parece fatal como oposición. Solamente por eso, llámelo usted Mecano o llámelo como lo quiera. Pero sus contradicciones están ahí. Usted es una persona en el grupo de gobierno y otra en la oposición. No me contradigo, y dado que me ha replicado, tengo derecho a la contrarréplica, porque, le insisto, no es lo mismo sustituir una pavimentación, es decir, las losetas de la acera, sin cortar el tráfico, sin afectar a la circulación rodada, que además se fue ejecutando por fases y por zonas, y no afectó justo en las semanas comerciales, que, por ejemplo, plantear una obra como la que usted planteó posteriormente, en la que eliminó aparcamientos justo en una época previa a las Navidades. Y eso, además, no es que me ha dejado en evidencia, es que intenta plantear hechos que a la hora de compararlos no son reales. Nosotros en ningún momento cortamos la vía, ahora se está cortando la vía. Nosotros en ningún momento dejamos la obra abierta durante todas las Navidades, ahora ha ocurrido. Entonces no planteen este tipo de cosas como si fuera así. Y si a veces acudimos a las redes sociales, es porque es un medio efectivo de protesta. Además, normalmente, cuando sacamos una foto a una farola, después de haber llamado más de 20 veces, porque la farola está fundida y que no nos hagan caso, resulta que sacamos una foto en el Facebook y, Dios mío, milagro, al día siguiente está arreglada. Pues oiga, nos ha enseñado que las redes sociales son efectivas. Y es verdad que usted, de cada gestión que realiza, parece no sacarse una foto, pero cuando va a visitar una obra o cortar una cinta, se saca 20 fotos y las cuelga en el Facebook. O sea, que no me venga a decir que no usa las redes sociales porque eso es una falacia. Mire, don José Daniel, dice usted que en el caso de la obra suya, lo que se hicieron fue sustituir las losetas y que no se cortó el tráfico. Como si se molestase más por el ruido o los cortes en uno de los carriles de la carretera que en estar levantando las losetas, que eso sí que molestaba a los comercios. O sea, ¿me va usted a decir que para los comerciantes es mejor levantar las losetas en la puerta del comercio que no que esté un carril a tiempo partido? Vamos, hombre, por Dios, seamos sensatos. Y es que tengo la costumbre de preguntarle directamente a ellos. Pasamos al siguiente punto, ruegos y preguntas. Relativa a través del registro de ayuntamientos tuvo entrada escrito advirtiendo de que la pirotécnica Melotote se encuentra en el concurso de acreedores y por ende en situación de provisión para contratar con la administración pública. A pesar de ello, se contrató a dicha empresa contraviniendo la ley de contratos del sector público. Hemos pedido el expediente y se nos ha dado ¿qué justificación existe para contratar con una empresa que tiene prohibición de hacerlo con las administraciones? ¿Es eso habitual? ¿Se empieza a volver a contratar a pesar de esta situación de concurso de acreedores? La contratación con la referida empresa se realiza siguiendo el procedimiento ordinario respecto a los contratos menores. Una vez aceptado el presupuesto por parte de un particular, se presenta documentación que podría afectar a la capacidad para contratar con las administraciones públicas. Solicitada aclaración a la empresa, se nos aporta documentación judicial que permitía la continuación del procedimiento. Y así se hizo, con el visto bueno de los técnicos municipales. A ver, ahora es la pregunta de si se puede, que han sido por escrito. A ver, la primera son, primero, ¿cuáles son los motivos por los que no se han cumplido con la sentencia del juzgado de lo social número 5 de fecha 17 de octubre del 2016, dictada en virtud de demanda interpuesta por don Francisco Javier Rodríguez Figueroa? En la actualidad, dicho procedimiento se encuentra suspenso adoleciendo de firmeza la sentencia. No obstante, para conocimiento, con fecha del 14 de noviembre de 2016, se dicta auto por el juzgado de lo social número 5 del de Santa Cruz de Tenerife, denegando la ejecución solicitada por el demandante. Segundo, la presentación de un incidente de nulidad de la citada sentencia del juzgado de lo social número 5 de fecha 17 de octubre del 2016 fue aconsejado por el letrado del Cabildo designado por el Ayuntamiento.
En caso afirmativo, se interesa que se acompañe copia del informe del letrado consistorial. En tiempo y forma se presentó por el letrado de los servicios jurídicos de Cabildo el incidente de la nulidad en los autos que nos ocupan. En dicho documento se contienen los argumentos de hechos y jurídicos que avalan el mismo. La dirección que lleva el servicio jurídico de Cabildo, por lo que no ha intervenido ningún letrado consistorial en el presente asunto. Preguntas de si se puede, de 9 de enero. A la altura de la punta del arrecife, al final del paseo de Mesa del Mar, debido a algún fenómeno costero, se ha llevado parte del paseo, siendo un peligro para cualquier transeúnte que transite por dicho paseo. ¿Tiene constancia el grupo de gobierno de esta situación? En caso afirmativo, ¿qué solución se tiene pensado para solucionar dicho problema? La zona se encuentra señalizada y balizada. Serán los servicios técnicos municipales los que marcan las posibles actuaciones a realizar en dicha zona. El camping de Mesa del Mar sigue cerrado y deteriorándose cada día. ¿Cuánto se tiene previsto solucionar dicho deterioro y poner en funcionamiento el camping? Se han realizado en el camping actuaciones de mantenimiento y de conservación a lo largo del periodo estival pasado. El camping se pondrá en funcionamiento una vez que administrativamente sea posible. Desde principios de octubre hasta hoy en el día sigue limitado el acceso de vehículos de más de 3.500 kilos y los aparcamientos situados encima del edificio FICU, después de una inspección técnica del edificio y observar problemas en los 4 pilares situados en la planta baja. Tenemos constancia de que el Ayuntamiento tiene conocimiento de dicha situación. ¿Qué posibles soluciones se han planteado para solucionar dicho problema? Ante los meses de primavera-verano, ¿cómo se va a afrontar la situación? Se han llevado a cabo reuniones bilaterales, ayuntamiento, comunidad de propietarios, con el fin de afrontar conjuntamente la situación del edificio. Se ha procedido al apuntalamiento parcial y saneamiento de las zonas analizadas inicialmente, y en la actualidad se encuentra en proceso la realización de análisis por los laboratorios acreditados del resto de elementos estructurales del edificio. Una vez recopilados los datos, se procederá a la realización del proyecto y posterior ejecución material. Todo ello realizado por el equipo de especialistas contratado por la comunidad de vecinos y supervisado por los técnicos municipales. En la calle de la Caridad existen báculos y postes de farola en mal estado y oxidados. ¿Tiene constancia de dicho problema? En caso afirmativo, ¿qué solución se tiene pensado para solucionar dicho problema? Se ha procedido al traslado a la empresa concesionaria del servicio para su evaluación. ¿En qué fase se encuentran las obras de mantenimiento de las vías del municipio? ¿Cuántas se han asfaltado hasta ahora y cuántos invernales se han colocado? Vale. Rebacheo de calles. Voy a describir todo lo que se ha realizado. Un poco largo, pero te doy para largo. Rebacheo de calles. La Travesal Camino La Cuesta, calle El Mocán, aparcamientos del Centro Médico, calle La Canoya, calle Pasaje Acosta y zona Campo de Fútbol, rebacheo Ismael Domínguez, zona Santa Catalina, calle Calvario, calle Carril Alto, zona superior Ramos, carretera La Esperanza, calle Vereda Candelaria, calle La Maca, limpieza de Gornales, calle El Mocán, calle Lomo La Vieja, calle La Caridad, calle Mensella Caimo, callejón de Miranda, calle Adelantado, calle La Sangradera, calle Calvario, calle Guimeraes, Camino Real Agua García, calle Olla de Lirio, calle Juan Pablo II, calle Lomo El Trazo, calle Ismael Domínguez, Camino Real Agua García, acera y Plaza de la Cruz. Reparaciones varias, tapas, vallas, aceras, zapatería, loseta, calle Olla Manzanero, calle Transversal Mesa del Mar, avenida Quinto Centenario, vereda Lomo Colorado, calle El Llano, calle San Isidro, calle Adelantado, calle Madre del Agua, calle La Sangradera, vereda Fiscal, Carquita Castro, calle Lomo El Caso, calle José Dorta Figueroa. Calles afectadas por las riadas de Barranco, zona adelantado por Barranco San Juan, zona Fuentillas, Barranco de la García, zona calle Las Llaves, Barranco paralelo al campo de golf, calle La Sangradera, Barranco paralelo a la calle. Limpieza con bomba a presión e invernales, calle Adelantado, zona de Barranco, callejón de Gómez, encuentro con Adelantado, vereda Fiscal, calle Sebastián Machado, vereda Fiscal. Colocación de invernales más amplio, calle Olla Manzanero, calle José Dorta Figueroa con asfalto de 165 metros cuadrados, calle Calvario con asfalto de 70 metros cuadrados. ¿Cuándo se tiene previsto acometer el asfaltado de la calle José Morales Clavismo?
Ya se firmó el contrato y actualmente se está en fase de preparación de documentación, inicio de obra, plan de seguridad y salud, programación de obras, con inicio previsto para la próxima semana o en su caso la siguiente. Se nos comunica por parte de usuarios y usuarias de la TF16 la falta de señalización adecuada en varios puntos de las obras. ¿Qué solución se tiene pensado para solucionar dicha demanda? Como se ha dicho anteriormente, se lo hemos comunicado al Cabildo, que es el adjudicatario de la obra. Nos han llegado quejas por parte de los usuarios y usuarias de los bares de alimentos debido a que han tenido problemas por usarlo en el supermercado o por tenerlo retenido en el ayuntamiento. ¿Tienen constancia de dicho problema? En caso afirmativo, ¿cuáles son los motivos de por qué no están funcionando correctamente? Se hizo una modificación a la alza del precio del contrato para atender todas las necesidades de los usuarios. Bien, aclarar que hay unas preguntas presentadas por el grupo mixto fuera de plazo y que ante la cantidad de información que piden ha sido imposible contestarlas y las contestaremos en el próximo pleno. Pedimos que por favor nos hagan las preguntas con tiempo para nosotros poderlas preparar también con tiempo, sobre todo si es tanta cantidad y con la cantidad de información que se pide, porque cuando es una respuesta digamos política, pues bueno, pero cuando hay que empezar a buscar datos, en esta época que están los años colapsados, pues pedimos que se haga. Es una pregunta sencilla. El plazo que pone la ley es 48 horas de la muerte. 3 días, lo leo si quiere. 3 No, días. digo para que para poder meterla en plazo. 3 días. 3 días. 3 días. Ahora si quiere al acabar lo miramos, el artículo de la ley del municipio. Bueno, pensaba que eran 48 horas, pero eso debe ser todo. Bien, ruegos y preguntas en coche, ¿hay alguna? Si me permite, señor alcalde, y no sé si procede, pero no sé si recordará en el último pleno extraordinario cuando se trajo la aprobación definitiva del informe de fiscalización de la Audiencia de Cuentas, yo hice una pregunta sobre unas alegaciones que se había presentado respecto a la Cuenta General 2014 y usted me respondió, como estaba el interventor, que se iba a responder la pregunta en este pleno. Y quiero recordar la pregunta, es decir, el Partido Popular presentó unas alegaciones a la Cuenta General 2014. Esas alegaciones tenían que haberse asumido o no en la aprobación inicial que estuvo en trámite de audiencia conforme al procedimiento. Una vez que terminó ese plazo, se remitió el informe de la Cuenta General a la Audiencia de Cuentas y el informe definitivo de fiscalización hace mención en la Audiencia de Cuentas que no se habían presentado alegaciones al respecto. Entonces, la pregunta que yo le hice al alcalde en el anterior pleno extraordinario es por qué las alegaciones no estaban dentro de ese expediente, aunque fuera el informe definitivo de fiscalización, porque yo entiendo que cuando tú presentas alegaciones, bien en el inicio del expediente o bien cuando realmente ya el procedimiento está en trámite, deben de formar parte del expediente en su totalidad. Y esa es la pregunta que quería hacerle al interventor. Tengo que reconocer que se me fue el santo al cielo, si me permite la expresión, porque... Yo se lo comuniqué vale. Es que el pleno, como usted recuerda, fue el 27 de diciembre, por la casualidad que eran los días que el interventor tenía vacaciones y cuando se incorporó, como hemos estado con el cierre del ejercicio, tengo que decir que para no hacerle al interventor informar de algo verbalmente, yo prefería que lo estudie, salvo que... Si la pregunta es por qué la Audiencia de Cuentas dice que no se presentan alegaciones, la Audiencia de Cuentas se refiere al periodo que media entre el traslado de la aprobación provisional del informe al definitivo. Es decir, la Audiencia de Cuentas envió, no te puedo decir la fecha porque no tengo el expediente ahora, manda el informe que está como definitivo para que el Pleno o el Ayuntamiento presente alegaciones, que es cuando no se presenta ninguna alegación. No se presenta alegaciones presentadas en la tramitación del expediente de la cuenta, que entiendo que se enviaría con el expediente o no, por lo que comentaba con la presentación de las cuentas del 2015. El envío es telemáticamente y el contenido se limita a lo que permite la plataforma de envío del Tribunal de Cuentas. Entonces, no sé si que, pero no te puedo decir porque no tengo constancia de lo que se pudo enviar. Sí puedo decir que yo firmé el envío de la cuenta estando ya activo en el 2016 porque estaba sin firmar todavía.
pero no se puede decir qué información fue transmitida. De acuerdo, y puedo pedir disculpas porque no me dijiste, pero ya veo que la secretaria de Actas y el Partido Socialista. Uno de los ruegos era, yo ya veo que el concejal tomó nota de las prácticas que se le están cayendo y si, o será que son de los que tienen que dar, pero bueno, ya tomada nota de ese ruego, queda una cuestión el otro o una pregunta. En el punto 5, perdón, en el punto 4 del orden del día de la Junta de Portavoces del 5 de enero de 2017, había una propuesta de alcaldía para la adhesión de la comunidad de San Egidio, Ciudades por la Vida, Ciudades contra la Pena de Muerte, a petición de Amnistía Internacional y que no siga incluida en el orden del día del pleno de hoy. ¿Cuál es el motivo de la no inclusión de dicha propuesta? Está de contexto sobre la marcha. En la reunión de la comisión, un par de grupos plantearon que podía haber dudas de si era competencia o no del ayuntamiento, entonces decidí quitarla del orden del día para llevarla a la próxima junta de portavoces y decidir si esa, que es una petición institucional de un organismo internacional como Amnistía, lo incluyamos o no. O sea que lo tendremos como debate, ya lo adelanto, en la próxima junta de portavoces si lo incluimos en el pleno de febrero. Sí, vamos a ver. En primer lugar, sin ánimo de entrar en conflicto, no se trata de eso, pero quería aclarar, mi compañero Cristian ha planteado que las preguntas las hicimos de buena fe pensando que estaban en plazo y efectivamente acabo de comprobar, y a lo mejor lo interpretamos mal, el artículo 97.7 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Administraciones Locales establece que las preguntas pueden ser realizadas con 24 horas de antelación a la sesión ordinaria que va a celebrarse. En este caso las preguntas se presentaron el martes con más de 50 horas de antelación y actuamos en base a este plazo. Tampoco queremos entrar en conflicto, sino explicar que lo hicimos mirando el ROF, no el Reglamento de Organización y Funcionamiento, y actuamos con absoluta buena fe. La verdad es que ni nos habíamos puesto a mirar el plazo que establece la Ley Canaria del municipio. En el mismo tono, nadie habla aquí de mala fe. No, pero para explicarlo. No, pero si quiero leer, dice artículo 102.4 de la Ley Canaria del municipio. Los miembros de la corporación podrán presentar en el registro o en el registro de secretaría las preguntas con solicitud de respuesta con una antelación mínima de 3 días a la celebración del pleno donde pretendamos obtener respuesta. Y además ya digo, hombre, aunque dijese 2 días, si la cantidad de información que se pide, y eso pasa en muchos ayuntamientos, yo creo que este somos de los poquitos que intentamos contestar en el mismo pleno. Si la cantidad de información que se pide es tanta como la que se ha pedido, no solamente porque esté fuera de plazo, sino es que hubiese sido paralizar la intervención para sacar los datos de las 15 preguntas que se planteaban con cuestiones técnicas. Ya digo, otra cosa es que sea una respuesta política. Bueno, pues nos sentamos y la redactamos nosotros. Pero se pedían datos que hay que buscar. Después, con respecto a preguntas, tenemos varias preguntas. La primera, si se tiene constancia de algún plazo de finalización de la red de fibra óptica. Ya sé que en algunas ocasiones ha intervenido el grupo de gobierno intentando gestionar y agilizar la implantación de la misma. Es más, me consta que esta misma semana han estado trabajando en la calle Ismael Domínguez porque han pasado por delante de mi casa. Pero hay unos vecinos que han solicitado a través de escrito por registro de entrada de este ayuntamiento y también a través de escrito a la propia compañía sobre si efectivamente la red iba a llegar o no a Puerto de la Madera. Y la pregunta es muy sencilla, si la red va a llegar allí y si hay alguna posibilidad de saber si va a ser un periodo de tiempo X, el que sea. La pregunta es muy genérica. Después, la otra pregunta es con respecto a la ludoteca. Se ha producido el cierre por finalización del contrato, al parecer por varias prórrogas del contrato de la ludoteca. Queremos saber cuándo se piensa resolver el cierre de este servicio y simplemente saber en qué situación se encontraba el contrato, porque nos ha llegado que efectivamente el mismo se encontraba prorrogado o que no existía contrato en vigor, por así decirlo, como así en su momento ya sucedió con el servicio de alimentos y servicios sociales. Simplemente saber si es por finalización, si es porque efectivamente había un contrato vencido o se piensa prescindir del servicio. Y con respecto a una cuestión de personal, ya hace muchos meses que se encuentra vacante por baja por enfermedad. La dirección de la escuela infantil lo que ha gestionado un problema en los recibos del que ya se ha preguntado en este pleno.
La pregunta es simplemente si se piensa en sustituir dicha vacante, sobre todo porque se trata de un puesto de dirección de un centro educativo, y después también nos consta que ha realizado preguntas en este sentido el Partido Socialista, si se piensa hacer algo con respecto a sustituciones de las vacantes que existen en el personal de servicios y de calle del ayuntamiento, porque hay muchas plazas de peón y de oficial que se encuentran vacantes ahora mismo, son servicios necesarios que a diario hacen falta, y según nuestros datos hay 7 personas tan solo trabajando en la calle para todo un municipio de 24.000 habitantes, lo que estimamos que no garantiza los servicios, al menos con un estándar de calidad del mundo en el que vivimos. Nada más. ¿Alguna pregunta más? Sí, nosotros queremos saber si se ha realizado el pago de la subvención que se concede anualmente a los clubes deportivos del municipio. Eso es una pregunta. La siguiente es: ¿qué actuaciones se han llevado a cabo con la partida presupuestaria recogida en el presupuesto de 2016 en promoción económica, y también en lo que es la modernización del comercio, las actuaciones por parte de este grupo de gobierno? Si nos pueden informar, y si se ha ejecutado en esas partidas el presupuesto. Gracias. Las preguntas contestarán en el próximo pleno, como hacemos siempre, solamente una muy sencillita, porque me lo sé, porque lo firmé hace un par de semanas. Se le pagó a los equipos deportivos y a los deportistas individuales. Bueno, se da la sesión, muchas gracias.